Bien, les decía para todos, sobre todo para los que no están, que espero que me lo escuchen, que va a ir solo grabación. ¿Por qué? Porque el tema de hoy tiene su complejidad y pueden leerlo, pueden entender o como pueden no entender nada. Yo en realidad lo que voy a hacer es subir la grabación y subir solamente el archivo de las fichas, digamos, ¿está? Que es la ficha número 2. Lo voy a subir directamente al WhatsApp. O sea, en el grupo, cuando termine la clase, va a haber un archivo de PDF, ¿tá? Porque así no, el PDF no se puede modificar, el archivo de Word sí se puede modificar. A mí no me gusta que alguien sin querer modifique mis cosas. Entonces va a ir solo eso. No tiene sentido que le suban las fotos porque, como digo, sobre todo para los compañeros que falten, no van a entender las fotos si no se explica la fotografía. Entonces, voy a hacer solamente eso. El archivo sí, porque hay mucha gente de ustedes que toman nota y que les gusta imprimirlo, o sea que el archivo lo van a tener. Y la grabación. Las fotos no, o sea que no va a haber carpeta de Drive. Esta vez va a haber solamente ficha número 2 en PDF. Eh, Vieron que no siempre se puede. O sea, el jueves pasado en geografía les dije, la clase de hoy, al que faltó, se la perdió porque no subí ningún tipo de nada. O sea, no hubo información sobre la clase de geografía porque son esas clases que no se pueden leer, hay que estar presente para entenderlas. Que de última nadie me preguntó nada, o sea que se ve que no, no les preocupó que yo no subí información. Pero bueno, eso es geografía, esto es Egipto, es otra cosa, no tiene nada que ver, así que tal. Em, bueno, vamos a empezar porque hay mucha gente que avisó que no entraba, así que no tiene sentido seguir esperando. Eh, sí, antes que me olvide, falta un montón, ya sé que falta un montón para julio, pero vayan pensando si quieren verse el mes que viene, ¿tá? Si nos reunimos Permiso que el mes están próximo, golpeando. o si nos reunimos en julio para vernos, ¿está? Vayan En pensando, un social, decís, en un eh, social. social, sí, social, porque paseo. Estuve pensando de hacer algo y no se me ocurre absolutamente nada. O sea, que tenga que ver con Egipto acá en el Uruguay, no hay nada. Y me parece que lo que se podría hacer sería una reunión social en un lugar público, o sea, no en la casa de nadie, en un lugar público. No sé, puede ser acá en Ciudad de la Costa, puede ser en Carrasco, algo que nos quede más o menos cerca. Yo sé que hay gente que se va de viaje, como Sandra, por ejemplo, que se va de viaje. Pero en julio Pero, estoy. En el mes 7 estoy. en julio estás. Pero muchas gracias. Bueno, Sí. Chao. lo piensan y lo hablamos la clase próxima, ¿tá? Siempre hay alguien que no va a poder, eso vamos digo, hay que aclarar. Por alguna razón u otra, no importa si es porque le coincide o porque a pesar de que, bueno, nosotros estamos de vacaciones, tiene nietos para cuidarse, pero tratemos de que tratando de que sea algo que todo el mundo pueda participar, no sé, piénsenlo en a ver si puede ser o el mes que viene o o el otro mes, ¿está? Bueno, ¿quién falta que la vi entrar Rosario está con la Yo entré cámara ahora, apagada. hola. Hola, ¿cómo andás, Beatriz? Bien. No, decía que me pareció ver a Rosario y ahora no la vi es porque está con la cámara apagada. Bueno, ¿qué dimos la clase pasada? ¿Alguien se acuerda? Sí, ya sé, lo de la península de Sinai. Iba a mirar el tema de bien, ¿pudieron Perdón, todo el mundo puede acceder a la carpeta? ¿Han tenido algún Hay problema? ruido. Yo, hay Yo, un ruido. desastre, no sé bajar nada. Soy infradotada. ¿en serio? Pero es muy fácil, Sandra. Yo te expliqué hoy, Sandra, qué tenés que hacer. Dios, qué trabajo dan ustedes, ¿eh?
Ah, Horrible. me tengo que fijar si tengo el WhatsApp en la computadora y me parece que no lo tengo. Bueno, como primera medida Sí, tenés que sí, tener sí, eso. sí, que lo tenés que bajar. Espera, WhatsApp web, lo tenés que bajar. mira, vamos a hacer una cosa, porque yo no los estoy viendo ustedes ahora. Vamos a hacer una cosa. Voy a compartir mi pantalla. ¿Está? ¿Ven? WhatsApp web. En Google. ¿Está? Sí. Está en Google. Google. WhatsApp web. Yo lo tengo porque lo uso muchísimo. No podría hacer nada sin el WhatsApp web. Ahí en el código QR. Lo que tienen que hacer es ir a WhatsApp, los tres puntitos, donde dice dispositivos vinculados, vincular un dispositivo, ponen el teléfono delante del código QR. No me lo está leyendo porque ahora sí. Ahí cargan los chats. ¿Lo ven? Y ahí están todos. ¿Está? Están todos los chats. Voy acá. Y después de eso, Voy a, después de eso, voy a taller de civilización egipcia. Esperen que acabo de putear. Disculpen, hagan de cuenta que no escucharon nada. Talento. Ay, Dios. Buah, paciencia. No, 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 no. Ay, ¿dónde me llevaste? Ah, no, ya sé. Donde dice Esto soy. arriba, Lo voy subiendo, ¿ven? Como yo borro los mensajes y que quedan en el medio, a veces no llego a borrarlos, pero tienen que borrar ustedes y dejar lo más importante. Yo siempre claro, pongo una estrellita, ¿ah? Ponen el cursor en el enlace en azul y me abre el drive, abre la carpeta. Es así de sencillo, ¿ah? Abren la carpeta y acá están las imágenes. Entonces lo que hacen es ir a la flecha, está acá ahí está arriba, imprimir. ¿la ven? Donde, Sí, donde dice descargar, sí. y bueno, Un poquito. y ahí se Ay, descarga. yo pongo Ah, el... sí, sí, descargar, sí, Se la vi, la descarga, vi. no la voy a descargar porque yo ya lo tengo, lo descargan, ustedes Está, donde quieran descargarlo, lo descargan. ¿Tá? En este está. caso, ay, sí sé cualquier cosa. Bueno, no importa, la cuestión es que hay una opción, ¿No se puede imprimir, Andrea, directo ahí? creo que sí, Que está sí, se puede, sí, al costado. vas acá e imprimís, ¿tá? Se puede imprimir directamente, ¿tá? Y así lo haces con todo, lo abrís de la computadora y lo Lamento que llegue algo tarde. no pasa nada, Ilia. Van pasando por acá con la flechita todos y ven una por una todas las fotos. ¿Ven? Todas las que vimos en la clase pasada y la de la clase anterior están en esta carpeta. Está todo acá. Y después, vamos, si no, y El abajo del texto. todo, que no lo veo porque hice algo que no debería Eso haber en hecho. azul. Acá, en PDF, está la información. Acá, abro. Ahí. Doble Ah, clic y ya está. Es eso. Y acá con la flecha lo bajo, lo descargo. ¿Mm? Dice que buscando virus, está en mi propio computador y busca virus. Y lo descargo. ¿Está? Y si no, ujú. lo que se puede hacer es acá los tres puntos, descargar y descarga toda la carpeta. ¿Está? Pero esto queda en el teléfono también, ¿verdad? Sí, se puede ver desde el teléfono y se ve de Claro. la misma forma, igual, igual, igual. Igual, En sí. Y en algunos el Drive, es igual. En en el algunos Drive, exactamente, en algunos teléfonos ves la foto chiquita. Depende del teléfono que tengas, pero en realidad se ve exactamente igual. ¿Está? Bien. Eh, es muy sencillo, la verdad. En un momento voy a cerrar las pestañas porque si no, no voy a poder hacer nada después.
Pero lo único que tienen que hacer es tener WhatsApp web en la computadora. Si es que quieren descargarlo, pero si no lo quieren descargar, lo pueden ver desde el celular. ¿Está? Bien. Eh, si alguien leyó el PDF que yo subí la clase pasada, abajo del todo, al final decía algo como que la clase que viene vamos a ver sobre el tema del alfabeto. No sé si alguien lo leyó, se preguntó qué tendrá que ver el alfabeto con la península del Sinaí. ¿Qué pasó por ahí? A ver, ¿lo leyeron o no lo leyeron? No, ¿No? Bien, yo no, perdón. Honestamente, no. bien. ¿Ustedes saben cuál es el origen del alfabeto nuestro? Vamos a empezar con una pregunta. ¿Alguien sabe ¿Lo qué? cuál es el origen de nuestro alfabeto? Sí, Los fenicios. egipcio, ¿Indoeuropeo? ¿No salió No, no del dije informe? Pero de Egipto, ¿de dónde? egipcios. fenicio, no dijiste. Yo no, yo pregunté. Indoeuropeo. No, el alfabeto, la escritura nuestra, el origen de nuestro alfabeto, ¿cuál es? Egipto, ¿no es? Con los jeroglíficos. ¿Quién dijo? Sí, Muy bien, pero hace rato que estamos diciendo. exactamente. El origen del alfabeto nuestro tiene, o sea, el origen lejano del alfabeto nuestro está en los jeroglíficos egipcios. Dios, claro. ¿Está? Pero no sé si como ustedes lo piensan o cómo se dio exactamente. O sea, ¿lo piensan por qué? ¿Por qué pensaron que el origen de nuestro alfabeto está en los jeroglíficos? ¿Qué los llevó a pensar eso? ¿Por los ideogramas? No. ¿Por qué Que por yo los lo leí ideogramas? y eso es lo que me dijeron, pero no me explicaron lo que era. Pero por algo lo dijeron. ¿Por qué lo dijeron? ¿Por qué dijeron que el origen de nuestro alfabeto está en los jeroglíficos? Porque yo lo leí, Andrea. Ah, O porque sea, lo leíste. Ah, está. claro, pero no me explicó en esa lectura que no explicaba por qué, ¿entendés? Ah, está. Era una cosa como decir, está, el origen de nuestro alfabeto está en los jeroglíficos, pero no te explicaba por qué. Está. ¿Se les ocurre por qué? ¿Se les ocurre alguna razón? Porque representarían sílabas y consonantes. Es evidente que es un homicidio. ¿Se Porque hay acuerdan? como especie de letras, o sea, Sílabas, hay consonantes. letras, claro, sílabas, letras y todo eso, y que después eso fue dando origen. Sí, porque es muy parecido, tiene mucho que ver con que ver no digo, pero con la letra cursiva. Claro. ¿Puede ser? Bueno, ustedes discúlpenme. Vamos a peinar la zona alrededor de la víctima e interrogaremos a los Ay, por vecinos. favor, Venga, examinar. silencien los micrófonos, please. Discúlpenme, pero no es así. O sea, sí tiene que ver con los jeroglíficos, pero la explicación no es la que están diciendo. Recuerden que los jeroglíficos son ideogramas o pictogramas. Quiere decir que representan una idea o una cosa. Había ¿Y cogido cómo el es interno nuestro con sus alfabeto? argumentos. ¿Qué es Ella nuestro cogió los alfabeto? ¿Qué es lo medicamentos que del coche. representan las letras de nuestro alfabeto? Pueden habilitarse el micrófono para contestarme, si no, estoy hablando. Sonidos. Sonidos. ¿Y los jeroglíficos representaban sonidos? No. No. Pero No. vio a Noemí. Representaban Voy a disparar, ideas. después ella- Andrea, O y cosas, no o existe. cosas, ¿está? Ideas o Sí. cosas. ¿Se acuerdan? Los del año pasado que estuvieron en la clase de jeroglíficos y en la clase abierta yo expliqué bien esto de qué representaban los jeroglíficos. Ideas, Sí. cosas o sonidos consonánticos, porque el idioma, Claro, las vocales no existían. exactamente, porque en el idioma egipcio no se anotaban las vocales. Por lo tanto, si nosotros lo quisiéramos leer, no podríamos leerlo con vocales porque no existen, no están anotadas. No es que el idioma no tuviera vocales, no se escribían las vocales, ¿tá? Porque el lenguaje tiene
grandes diferencias con el nuestro, el lenguaje de los antiguos egipcios, igual que el lenguaje de los pueblos del Sinaí. Por eso yo les pasé el mapa, ¿tá? Y vimos el mapa de la lengua semita, ¿se acuerdan de la clase pasada? El último mapa que les mostré fue la lengua semita. Bueno, la lengua semita engloba la lengua de los antiguos egipcios, la lengua de los pueblos de Canaán, del Sinaí y toda esa zona. Ninguna de esas lenguas escribe las vocales, son todas consonantes. Los jeroglíficos como tal son símbolos que, ¿qué pasó con la lengua escrita? Eso lo vimos los años anteriores. A ver, alguien que estuvo antes conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los egipcios para simplificar los jeroglíficos? A ver, Eh, la, la otra de las escrituras, Sí. sí, el Tenían dos hierático, sistemas más, tenían el dos sistemas. hierático. El hierático. hierático y el otro más. Y Tenían, el tenían Ah, dos. sí. Está. El Sí. hierático, Hierático y demótico. exacto, el Demótico. hierático y el demótico son tipos de la misma escritura, solo que simplificados. ¿Tá? O sea que son jeroglíficos simplificados. Vendría a ser como una especie de cursiva para nosotros, que si uno lo compara con las letras árabes, son muy similares a algunas Son muy letras similares. árabes. Son muy similares. ¿Tá? Bien. Entonces, ustedes dijeron que el origen del alfabeto está en los egipcios, muy bien, pero el camino a esa deducción no es correcto. O sea, nada de lo que ustedes me dijeron es correcto. Es correcto el hecho, pero no cómo se llegó a saber eso. Bien. ¿Cómo se llegó a saber eso? Bueno, gracias a el estudio de la arqueología en la península del Sinaí. Es ahí donde se encontraron, digamos, símbolos de un alfabeto que contenía algunas similitudes con los jeroglíficos egipcios. Con los jeroglíficos, no con el demótico ni con el hierático, con el jeroglífico propiamente dicho. Pero antes de que yo les explique eso, que por eso les decía que no es un tema tan sencillo, vamos a recordar que los primeros sistemas de escritura se desarrollaron en el Oriente Próximo o en el Próximo Oriente, como le quieran llamar, tanto en Mesopotamia como en Egipto, y eran sumamente complejos, eran sistemas de escrituras muy complejos. Nosotros sabemos que el jeroglífico es algo sumamente complejo, que solamente la gente que estudia años puede llegar a leerlo, ¿tá? ¿Y cuál es el otro? La escritura cuneiforme de Mesopotamia, que también sucede lo mismo. No es una escritura que uno comprenda ni siquiera por similitud a un objeto. En ese caso, el jeroglífico, si yo veo un ojo, pienso, bueno, capaz que se refiere a ojo, a vista, La vista. mirar o a algo que tenga que ver con el ojo. Pero la escritura cuneiforme ni siquiera tenía símbolos que fueran pictogramas, eran simplemente rayitas, eran cuñas, por eso se llama cuneiforme, eran rayitas, líneas que significaban básicamente, eran signos pictográficos que significaban objetos o palabras, representaban palabras enteras Andrea, u objetos. Sí. sí, Andrea, ¿y influyó eso que se leía de atrás para adelante, de adelante para atrás, de abajo para arriba, de arriba para abajo? No, 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 no. eso no influenció. Ahí va. No, está. No, eso no influenció, no. Gracias. Tanto en la escritura de Mesopotamia como en la escritura jeroglífica, con el tiempo los signos se fueron simplificando. El signo, ¿tá? Pero el significado de cada signo estaba unido a la idea que querían representar de lo que querían escribir, ¿tá? En el caso de de la gente de Mesopotamia, estoy hablando de los sumerios en el año 3500 a.C., se relacionó la aparición de la escritura con el comercio.
¿tá? En el caso de los egipcios, se relacionó con el poder de los faraones, ¿tá? No tenía nada que ver el porqué de una escritura con el porqué de la otra escritura. ¿Cómo se sabe una y otra? Bueno, porque las primeras signos de escritura estaban relacionadas en Sumeria con el comercio y en Egipto con la unificación de Egipto bajo el rey Narmer. Los símbolos de escritura egipcia se conocen a través de eso. Por lo tanto, uno fue la necesidad de la contabilización de las actividades comerciales y el otro para dejar constancia que un rey había unificado Egipto. ¿Vieron la enorme diferencia entre uno y otro? De todas maneras, y a pesar de esas diferencias y que también, El reino de Fenicio forma parte de Oriente Medio, ¿verdad? sí, pero es muy Los posterior, fenicios. sí, pero es muy, muy posterior. Los Y los, fenicios fueron muy posteriores, ¿tá? y la escritura tal como conocemos, sobre todo nació de los fenicios en sus viajes. La escritura como la conocemos, no. La escritura como la conocemos viene de los griegos. Está La influenciada por los literatura, fenicios, otra cosa. pronunció el alfabeto latino Bueno, sí, en sus viajes. exactamente, sí. Pero estamos hablando de mucho antes, ¿está? ¿Cómo es que nace esto? Porque todo el mundo dice, todo el mundo repite, los fenicios inventaron el alfabeto, fabuloso, yo no digo que no, pero ¿de dónde es que los fenicios tomaron? Los fenicios no se les ocurrió de la nada el alfabeto de ellos, lo tomaron de otros pueblos y otros pueblos lo tomaron de otros a su vez. Entonces, lo que quiero hoy que nosotros podamos ver, digamos de alguna forma, de dónde proviene ese antiguo alfabeto, ¿tá? Que tiene orígenes en la península del Sinaí. ¿Está claro? Por favor, si quieren hablar o participar, levanten la mano, no me interrumpan porque pierdo totalmente el hilo de lo que estoy diciendo. ¿Tá? Eso, por favor, porque no, no puedo seguir, no puedo seguir con el hilo de mis pensamientos si me interrumpen. Bien, entonces, ¿cuáles las similitudes del alfabeto de la escritura mesopotámica cuneiforme y de los jeroglíficos egipcios? Que esos símbolos representaban palabras enteras y objetos. Al mismo tiempo, ¿tá? Tenían un valor fonético. ¿Qué quiere decir? Que tenían un valor de la manera en que fonético es eso mismo, ¿no? Vieron que me pierdo el hilo, ¿no? De las cosas, es horrible. El valor fonético es el sonido, ahí va, ¿está? Estos símbolos también tenían un valor del sonido, ¿por qué? Porque al leer el símbolo, si yo leo un símbolo que diga casa o cabeza, estoy dándole sonido a ese símbolo. Entonces, a la misma vez terminaba teniendo también un valor fonético, y estoy hablando tanto de la escritura cuneiforme como de la escritura jeroglífica. Si había un dibujo, un ideograma que representaba la cabeza, ¿qué quiere decir? Que representaba una cabeza, la forma del cuerpo y además el sonido que yo tomo o hago al decir cabeza. ¿Se entendió? ¿Sí? En el caso de los sumerios, por ejemplo, para ellos escribían cabeza con unos palitos. No tengo manera de representárselos a ustedes, ¿ah? Pero también representaba la parte del cuerpo y el sonido de la palabra, que en sumerio era sag, S-A-G. Tiene nada que ver con el español, era sag. Entonces, el símbolo de cabeza representaba la cabeza y el sonido. Lo mismo pasaba con los jeroglíficos. Por eso fue tan difícil traducirlos. Si no hubieran encontrado la piedra Rosetta, ni siquiera con la inteligencia artificial lo hubieran podido traducir, porque es un idioma muerto. Nadie habla egipcio antiguo, entonces es absolutamente imposible. ¿Está? ¿Está claro? Eso se descubrió mucho después de muchos siglos de no poder entender
ni un lenguaje escrito ni el otro lenguaje. Me refiero tanto a los caracteres sumerios como a los caracteres egipcios. Bien, entonces, eran sistemas muy ingeniosos, sí, pero sumamente difíciles y con una enorme cantidad de símbolos. Por ejemplo, cuando la escritura cuneiforme alcanzó su máximo esplendor, digamos, allá por el siglo X antes de Cristo, tenía millares de signos, millares, no decenas, más de miles de símbolos. Igual pasaba con los jeroglíficos. Se llegaron a conocer 6.000 jeroglíficos diferentes. Entonces, era extremadamente compleja la escritura y por supuesto que solamente podían acceder unos pocos. O sea, el idioma chino un poroto al lado de los símbolos jeroglíficos, ¿entienden? Por eso solamente eran nada más que los escribas. Y de esos 6.000 jeroglíficos se utilizaban solamente unos pocos, entre 700 y 1.000, que no son unos pocos, porque al lado de nuestro alfabeto, que tiene ¿cuántas letras nuestro alfabeto? Unas pocas letras, ¿verdad? La cantidad de jeroglíficos era inmensa. Y lo mismo pasaba con la escritura cuneiforme. Bien, hasta ahora está claro, ¿verdad? Sistemas de escrituras que nacieron buscando cosas distintas. Uno dejar constancia de hechos históricos, el otro dejar constancia de actividades comerciales que representaban palabras, objetos y a través de esa representación también sonidos fonéticos, pero de la palabra completa, ¿tá? No había diferenciación. Y la otra cosa que tenían como similitud es que ninguno de los dos escribía las vocales. ¿Está claro? Ninguna de las dos escrituras escribían las vocales. Había muchísimos signos, miles de signos, y por eso solamente unas pocas personas podían acceder a la escritura y a la lectura. ¿Está claro? Bien. La invención del alfabeto es un sistema por el que cada símbolo o letra expresa un sonido, que es el alfabeto nuestro. Nosotros decimos A y escribimos A y significa el sonido de la letra A. Y es mucho más sencillo porque con las combinaciones de las otras letras podemos escribirlo todos los que se nos antoje, pero es una forma muy sencilla y simple de poder escribir cualquier lengua, las letras nuestras, las letras de nuestro alfabeto. ¿Está claro? Es muy sencillo, muy simplificado. Yo acá donde dice Ciudad de la Costa, tengo un conjunto para ciudad, tengo un conjunto de 1, 2, 3, 4, 5 letras nada más, y ya tengo una palabra. En el caso de los egipcios tendría que dibujar un símbolo que me dijera ciudad. En cambio acá yo tengo un conjunto de sonidos, fonemas, que me hacen leer la palabra ciudad. Sí, Beatriz, decime. Es sencillo porque estás usando las vocales, ¿no? No, Ahora, es cuando sencillo porque se simplificó todo un montón de símbolos en unos pocos. Yo no lo entiendo que mucho. Sí, quiero preguntar, decime, Susana. ¿querés decir que entonces ellos, por ejemplo, para decir ciudad, como no No utilizo la vocal. representaban, ¿qué representaban? Un dibujo que cualquiera de ellos sabía que eso es ciudad, por Sí, ejemplo. sí, Era una Eh, cosa así. ahora claro, entendí. claro, pero cualquiera de ellos no, ese es el tema. No Por cualquiera, eso te pregunto. porque Claro. el Pero aprendizaje del idioma escrito, el aprendizaje de su lengua escrita era sumamente complejo, porque para nosotros decimos cita, ciudad, ciudad, pero ciudad podía querer decir fortificación, ¿tá? O podía querer decir otro tipo de cosas, y todo tenía que ver con el otro símbolo jeroglífico que estuviera al lado, antes o después. En cambio, nosotros sabemos que la palabra ciudad se escribe así y no hay otra cosa que la pueda cambiar. En el tema de los jeroglíficos egipcios, dependiendo de lo que tenían antes o después, ¿tá? Que
tienen un nombre en el español también, ¿verdad? Podían significar ciudad o podían significar fortaleza o podían significar otro tipo de cosas. Capaz que justamente ciudad no es el caso más difícil, pero hay otros símbolos, hay otros jeroglíficos que sí son extremadamente más complicados de entender en la totalidad. Además, los egipcios no escribían sobre un renglón como escribimos nosotros. Sí escribían sobre un renglón, pero utilizaban una cuadrícula en realidad, ¿tá? No era un renglón, era una cuadrícula, entonces cada parte del renglón estaba dividida en pequeños cuadraditos y ellos En para cuadritos. ahorrar lugar llenaban ese cuadradito con jeroglíficos. Entonces ponían en un cuadradito, ponele así, así, ¿no? Pongámosle así, más difícil esto. En ese cuadrado, acá, ahí, en ese cuadrado, ¿tá? Utilizaban los 4 lados del cuadrado para escribir, ¿tá? Los 4 lados, o sea, ponían 4 símbolos, 4 jeroglíficos en ese cuadrado. Entonces uno tenía que saber en qué sentido era la lectura y qué significaban los 4 jeroglíficos. No solamente una letra, ¿me explico? Eran 4 símbolos que le daban sentido a esa palabra o esa idea, porque en realidad los egipcios más que palabras escribían ideas. Ideas. Y ahí radica también la dificultad. Susana, decime. Sí, un poco que lo que vos dijiste que relacionaban un símbolo con el otro, eso también pasa en inglés, porque en Sí, inglés a veces la forma que pones digamos, las palabras puede ser una cosa, puede ser otra. Pero, por ejemplo, yo lo que digo, ellos lo que querían era como hacer la historia de lo que estaban viviendo. Distinto que los sumerios que empezaron, como hacían comercio, empezaron como contando, tengo tantas vasijas para que salen tanto, se las vendía al otro, etcétera, etcétera. sí, Ellos como que empezaron como queriendo hablar de su vida sí, habitual, sí, los egipcios. sí. Está, eso. En el comienzo de la escritura. Sí, Ahí está. va. Y después, obviamente, que los egipcios terminaron, obviamente, escribiendo absolutamente todo y los sumerios también. Me refiero al sistema de escritura, pero en los comienzos eran diferentes el porqué del surgimiento de esto. Bien, entonces, si nosotros tenemos un idioma que necesita 6.000 signos diferentes para poder ser escrito, como los jeroglíficos, y que, bueno, les dije recién, se usaban entre 700 y 1.000. O sea, la escritura alfabética, digamos que simplificó muchísimo todo eso, ¿tá? Los símbolos del alfabeto se podían escribir, o sea, el alfabeto podía ser utilizado para escribir cualquier lengua, y eso fue lo mejor de la invención del alfabeto por los fenicios. En realidad, los fenicios lo que hicieron fue tomar un sistema de escritura muy similar al alfabeto que nosotros conocemos como fenicio y lo adaptaron a su lengua. Lo mismo hicieron los griegos. Los griegos tomaron el alfabeto fenicio y lo adaptaron a su lengua. Quiere decir que era muy dúctil. Igual, el alfabeto nuestro sirve para anotar palabras en español, en francés, en inglés, en catalán, en vasco, en, no sé, irlandés, con alguna cosa extra, ¿no? Alguno que me vaya a decir, bueno, pero los noruegos tienen unos símbolos raros, pero la mayoría de las letras se utilizan para cualquier idioma que uno pueda escribir, inclusive cuando hacemos la transliteración, que es lo que se llama de un idioma completamente distinto, como puede ser el ruso o el Sí, chino, nosotros El usamos, ruso, usamos las palabras del alfabeto latino, el nuestro. Entonces es muy dúctil y es muy sencillo de poder entenderse, porque de última es eso. Yo, por más que no sepa alemán, yo puedo reconocer letras, ¿tá? Yo las puedo reconocer. O por más que no entienda francés, yo puedo reconocer las letras del francés porque están escritas en mi alfabeto. En la antigüedad no se podía reconocer si no sabías específicamente esa lengua y ese alfabeto. ¿Está claro? ¿O esa forma? Sí, ahora sí. ¿Está claro sí, sí, ahora? Ahí va. sí, sí.
Cuando surge el alfabeto como lo conocemos nosotros, o por lo menos aquel alfabeto fenicio, lo que sucedió fue que leer y escribir dejó de ser privilegio de los escribas y pasó a poder ser mucho más accesible. Cualquier persona en realidad podía llegar a aprender a leer y escribir y no solo los escribas. ¿Está bien? Escribas me refiero a cualquiera de ellos, ¿no? No importa que fueran Babilonia, Sumeria o Egipto. Eh, Bien, entonces, todo esto se descubre a partir del siglo XIX, ¿tá? Que es cuando los estudiosos de las lenguas escritas demuestran que el alfabeto fenicio tuvo fue Dios, ando cansado, tuvo un proceso de evolución anterior, ¿tá? Por decirlo así. Este alfabeto fenicio primitivo se desarrolló en torno al año 1100 a.C. Por eso dije, es muy posterior a la época que estamos estudiando en Egipto. Nosotros estamos terminando Reino Medio, o sea, estamos hablando de los años 1800, 1700. Y los fenicios desarrollaron su alfabeto en el año 1100. ¿Vieron? Es muy posterior, ¿tá? Muy posterior. Y gracias obviamente a su actividad económica es que lo conocen los otros pueblos del Próximo Oriente, o sea, la cuenca del Mediterráneo. Y ahí llegan los griegos, sí, también, pero mucho después, porque los griegos en el año 1100 no existían, Grecia no existía, ¿verdad? Existieron las colonias fenicias y muchísimo tiempo después los griegos. Pero sí lo utilizaron los arameos, ¿tá? Arameos y ¿cómo se llama? Otros pueblos de aquella época que vivían en el Próximo Oriente. Durante mucho tiempo se aceptó esto, ¿verdad? Que los fenicios fueron los que crearon el alfabeto inspirándose en caracteres egipcios. Sin embargo, hoy sabemos que el alfabeto fenicio fue el resultado de una evolución que comenzó mucho tiempo atrás, ¿está? O sea, el conocimiento de que sí, los caracteres fenicios se inspiraron en el alfabeto, en los caracteres jeroglíficos, es verdad, pero no directamente, no fue un conocimiento directo de los fenicios con los egipcios. No fue directo el contacto, ¿tá? O en el interín hubo otras cosas. Y es de esas cosas que yo les quería hablar hoy. ¿Qué sucedió en esos estados intermedios? ¿Tá? ¿Está claro? Bien. Bien, esta evolución se remonta a el año 1800 a.C. Y justamente en la península del Sinaí es cuando se descubre este alfabeto que se le llama proto-sinaítico. Ese es el nombre de este alfabeto extremadamente antiguo que se lo conoce con ese nombre, proto-sinaítico. Bien, vamos a ver algunas fotos. No sé si les resulta tan difícil a ustedes de entender como a mí de explicar. Un poquito. Sí, Bien, un poquito, un poquito. estoy agotada mentalmente, no sé qué carajo me llevó a buscar esto. Es que lo que pasa es que tiene que ver con la civilización egipcia, ¿vieron? Bien, vamos a ver algunas fotos para alivianar un poco. Ay, pa. Bueno, no me deja, no veo dónde agrandar la Fue. imagen. Lo que pasa que, A esto es fenicio. sí, pero tengo un problema con la barra donde los veo a ustedes. No sé cómo ponerlo. Ay, ay, ay. No. Igual no te preocupes que a nosotros nos deja Lo agrandar. vemos, ¿eh? Mirá Sí, que lo pero vemos muy a mí me pone bien. mal no poder ampliarla porque no puedo No, ampliar. Andrea, ¿no podés acceder a donde está la X al lado? No, acá, ahora sí. Está, ahora sí. Ahí, ahí. Bárbaro. Sí,
igual la grabación va a quedar rara porque los veo a ustedes en una forma que nunca los vi. Ay, Dios mío. Ah, ahora está. Bien. Escritura sumeria. ¿Está? Nosotros acá no Sí, reconocemos absolutamente nada, porque como les dije, son caracteres cuneiformes. O sea, son líneas hechas con una cuña en una tabla de arcilla. ¿Está? Básicamente es eso. Yo no reconozco absolutamente nada, ni siquiera por más que sean pictogramas, sí, pero yo no reconozco nada. ¿Tá? Es como los jeroglíficos cretenses. No se reconoce nada, ni siquiera un objeto. Que eso, en ese caso, los egipcios podían tener algo más sencillo. Por ejemplo, si yo veo una mano, quiere decir que tiene que ver algo con la mano, o con el brazo, o con el ojo. Cuando veo un ojo, ¿entienden? Yo pienso que la escritura sumeria es más intrincada todavía. Bien, obviamente caracteres jeroglíficos, ¿tá? Pero acá, o será porque yo he visto tantos, pero yo qué sé, acá justamente está muy, no se ve bien, pero algo se No, puede ahora sí. reconocer. Por lo menos los animales los reconozco. O si veo una lechuza, bueno, tendrá que ver algo con una lechuza. Que eso fue lo que se pensaba antes, ¿verdad? Que cada dibujo significaba una palabra completa hasta que, bueno, se dieron cuenta que la escritura jeroglífica era mucho más compleja que solamente pictogramas, o sea, un dibujo que significaba una cosa. Bien, esto es una escritura fenicia. ¿Ah? Esto sí es el alfabeto fenicio. Y si nosotros nos ponemos a ver, tampoco reconozco nada, ¿tá? Pero yo tengo que pensar que son las letras de un alfabeto que no es de mi propio idioma, pero que le sirvieron a los fenicios para escribir el suyo, que estaba inspirado a su vez en otro alfabeto anterior. Que eso es la parte que siempre se saltean cuando dicen sobre el alfabeto fenicio, de dónde proviene este alfabeto. Se parece más a la taquigrafía, esos Sí, símbolos. exactamente, Sí. parece más la taquigrafía, exactamente. Y acá tenemos otra inscripción fenicia, que si me pongo exquisita, te voy a decir, a mí me parece esto más parecido a la escritura de los bueno, sumerios que a otra cosa, porque yo acá veo claro. y no reconozco absolutamente nada. Pero bueno, como dije, idiomas, alfabetos diferentes utilizados para poder escribir idiomas que no tienen nada que ver con el nuestro. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué pasó en el Sinaí y quién descubrió esto que les estoy diciendo. Recuerden que esta foto es de la península del Sinaí, que nosotros habíamos estado hablando, que se había dado un encuentro cultural muy importante entre cananeos o llamados también como, que vimos, los semitas, ¿verdad? Los Pueblos semitas, semitas, ¿está? semitas, sí. Y los egipcios en la península de Sinaí, gracias a su ubicación geográfica, gracias a que era un lugar de paso por el norte y un lugar de extracción mineral muy importante en el sur, se dio las condiciones para que estos dos pueblos pudieran tener grandes contactos culturales. Y el mayor contacto cultural fue específicamente el de la escritura. ¿En dónde de la península del Sinaí? ¿En qué lugar? ¿En el norte o en el sur? ¿En los caminos de Horus o en las minas de turquesa? ¿Dónde se pudo haber dado ese encuentro y ese intercambio cultural tan grande para que apareciera en el Sinaí un protoalfabeto que estaba muy unido a los jeroglíficos? ¿Dónde piensan ustedes? En los Las caminos de minas, Horus. Los Eso. caminos, sí. para mí las turquesas. Muy bien, Sandra. Muy bien. ¿Está Exactamente. bien? En las minas de turquesa. En las minas Ah, de turquesa que vimos la clase pasada en Serabit al-Kerim, donde estaba construido el templo de Horus. ¿Y por qué?
porque allí los egipcios utilizaron mano de obra semita para la explotación de las canteras. ¿Ah? Entonces es allí donde en el año 1905, ¿ah? Mientras excavaba justamente el templo de Hathor, por eso es que yo les mostré el templo de Hathor la semana pasada y por eso les hablé de las minas de turquesa en el Sinaí, justamente el egiptólogo Pindred Petri y su esposa Hilda encontraron unos extraños grafitos en el templo de la diosa Hathor en la actual localidad de Seradik El Kedin, en el año 1905. ¿Cerca de dónde? Bueno, de una mina de turquesa que los egipcios antiguos explotaron durante los tiempos del faraón Sesostris I. En total encontraron 40 inscripciones, ¿tá? En la excavación del templo encontraron 40 inscripciones, 2 estatuillas y una esfinge dentro de los restos del templo, ¿verdad? ¿De cuándo fueron escritas estas inscripciones? Bueno, durante el reinado de Sesostris I, que ustedes saben que fue un faraón del Reino Medio. Acá tenemos al matrimonio del egiptólogo Petri y su esposa Hilda. La mujer era geóloga, tenía tremendo currículum los dos, unos ídolos, la verdad. Y, y ella lo ayuda cuando él estuvo excavando en el templo de Hathor, en el Sinaí. Ella lo ayudó en la transcripción de estas inscripciones que encontraron. Porque no se olviden de que las fotos eran muy caras y era mucho más sencillo transcribir, dibujar o copiar de alguna otra manera que sacar fotografía. ¿Tá? Bien, Que podían salir movidas también, ¿no? exactamente. Encima de todo eso. ¿Qué descubre este hombre? Al que se le debe muchísimo, a este buen señor, ¿tá? Que yo siempre hablo de él. Se le ocurrió que esas inscripciones tenían aspecto de jeroglíficos egipcios, pero le extrañó que se usaran muy pocos signos y que estaban realizados de manera muy rudimentaria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pudo haber pensado él? Vio una escritura similar a los jeroglíficos egipcios, pero que tenían pocos signos y que estaba hecha de forma rudimentaria, sin la disposición ni la proporción que requerían los egipcios y sin la elegancia de la escritura egipcia. ¿Qué pudo haber pensado este buen señor? ¿Qué pensó Petri? ¿Qué dijo? ¿Quién escribió esto? ¿No fue lo primero que se le pudo haber pensado? Alguien que no sabía. Alguien que no sabía. ¿Y era posible que alguien que no supiera pudiera escribir? Se había visto No. antes. Sí. O un dialecto nuevo. Muy bien. Una nueva lengua. ¿Qué Una dice? nueva lengua, una nueva letra. Una lengua, otra lengua escrita con algo similar a los jeroglíficos. ¿Entienden? Ajá. Sí. Él sabía lo que nosotros sabemos. Los egipcios que sabían leer y escribir eran escribas. O sea, que un jeroglífico mal escrito, y menos todavía en el Reino Medio, donde la escritura egipcia había llegado a su máximo esplendor, por lo que vimos desde el año pasado, que yo les digo, la literatura egipcia se desarrolló durante el Reino Medio, quiere decir que había muchos escritos, quiere decir que la gente que escribía eso sabía perfectamente cómo dibujar y que además en el templo de Hathor se habían encontrado estelas con escritura jeroglífica. No se habían encontrado ni ostracons, no se habían encontrado escrituras así nomás hechas en demótico, en piedras. Lo que ellos encontraron fue, en realidad, una versión, ¿tá? De otra forma de escritura, una versión primitiva de otra forma de escritura, utilizado por gentes que no sabían escribir en jeroglíficos. ¿Está claro? ¿Está? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, se entendió. Es simplemente utilizar la lógica. ¿Cuál es la lógica? La lógica me dice que si los
egipcios, solamente los que sabían leer y escribir en los escribas, y en las minas dentro de las minas ellos encuentran estas inscripciones. Quiere decir que los mineros fueron los que hicieron las inscripciones. Y los mineros eran gente que no sabían ni leer ni escribir. Y si además de eso yo sé, porque la historia me lo dice, que la mayoría de los mineros que trabajaban en las minas de este lugar, Serabit el Kedim, eran de origen semita, entonces, ¿a qué conclusión llego? Encontré cómo escribían los semitas. Muy bien. Decime, María Antonia, tenía la mano levantada. Sí, yo te quería preguntar, el encuentro de esas dos civilizaciones, digamos, serían los egipcios y serían, ¿cuál sería la otra? En realidad, no podemos hablar que los semitas fueran una civilización, tenemos que hablar que tenían su propia cultura. Ahí está, pero serían los asiáticos. Los asiáticos, sí. Serían los asiáticos, Exacto. ahí está, sería Los cuando se asiáticos. encontraron, que fueron los que fueron a trabajar en las minas Exacto. En el Sinaí. Perfecto, Exactamente. muchas gracias. Pero no asiático de cualquier parte de Asia, ¿verdad? Los asiáticos de esta zona. De ahí, de De África acá, del Norte, digamos. que eran los que los egipcios tenían contacto, directamente tenían Perfecto. contacto con las poblaciones de esta zona. Por eso yo les decía en la clase pasada, miren los mapas, porque cuando los egipcios hablaban de asiáticos, no hablaban de los chinos como nosotros hablamos ahora. Ellos hablaban de la gente que vivía en esta zona del mar Mediterráneo, o sea, de lo que es hoy Judea o Canaán o Israel o Palestina o como le quieran llamar, no importa, pero es esta zona. Ellos a la gente de esta zona le llamaban asiáticos, pero siempre de forma despectiva, porque no tenían una civilización ni por asomo parecida a la de ellas. Tenían sí una cultura, tenían su idioma, tenían sus costumbres, pero no eran una civilización. Ni siquiera, digo, no, la historia moderna tampoco los considera civilización, vamos a aclarar. ¿Ya? Entonces, ¿a qué conclusión llega mi buen amigo Petri? A que era algún sistema de escritura, pero que no eran jeroglíficos. Sí, Beatriz, decime. Porque eran muchos pueblos. Estaban los cananeos, ¿no? ¿También? Sí, o Pregunto. sea, claro, pero no habían llegado a un grado de desarrollo como para poder decirse civilización. Está. ¿Está? Eran Bien. pueblos. Ahí va, sí, eran pueblos con su propia cultura, pero no eran una civilización, porque además, por favor, no se olviden, estamos hablando de pueblos nómadas aparte. Recuerden lo que dije yo cuando empezamos a hablar del Sinaí. Eran pueblos nómadas los que venían de Asia Menor o de estas. Sí, Susana, decime. Yo pienso que eran tribus, Sí. no eran Y pueblos, eran eran tribus. tribus. Sí, sí, Eran está bien, tribus, sí. Sí, sí, es correcto. Está. ¿No Y eran otra cosa, tribus? eran tribus, Claro. Sí, claro, está no bien. eran pueblos. Pueblos es otra forma de organización, la tribu Sí, es es otra. verdad, sí. Cuando se habla de pueblos es otra forma. Sí. Entonces quiere decir que esas tribus tenían una forma de comunicarse, digamos, y para ellos hablar, digamos, e intentaban escribir. O Claro. escribían, ellos entendían. Es como si hubiera encontrado, yo qué sé, un francés con un chino en las minas, ¿está? O sea, que los otros se consideraban más cultos, digamos, los egipcios, y les parecía que estos otros eran más toscos porque hacían cosas manuales y que de repente les parecía muy sencilla lo que ellos veían que escribían o hablaban. Muy bien. Eso querés decir. Exactamente, muy bien, exactamente. ¿Qué era cada cosa? Exactamente, muy bien, perfecto, perfecto. Me gustó, me gustó. Bien, entonces, ¿está? Para recordar dónde estamos ubicados, el mapa de Serabit el Kedim, sobre todo, que está acá muy cerca
de las rutas de los wadis, digamos, que unían el Nilo con el Mar Rojo. Bien, para que recordemos, lo vimos la clase pasada, pero no importa, para recordar, esto es lo que queda del gran templo de Hathor en este lugar, Serabit el Kedim. Recordemos, Hathor estaba considerado como la señora de las turquesas, por lo tanto, fue bastante obvio, digamos, que los faraones le dedicaban un templo a Hathor justamente en esta zona donde estaban las principales minas de turquesa. ¿Dónde dejaban sus escrituras los egipcios? En estas estelas, que las vimos la clase pasada, y que yo les dije, estas estelas, y fíjense en la cantidad que hay, acá hay más, ¿no? De los restos del templo prácticamente no se ha encontrado nada, pero se han encontrado un montón de estelas grabadas con jeroglíficos, el idioma de los dioses, porque los egipcios creían que el dios Tot les había enseñado a escribir o les había dado la escritura, y ellos utilizaban jeroglíficos para las piedras sobre todo. Entonces dejaron escritos en estelas tanto las expediciones de los faraones como los expedicionarios, o sea, fulano me mandó el rey Menganito, la expedición, estaban compuesta por X cantidad de obreros, por X cantidad de soldados, X cantidad de... Ellos dejaban todo por escrito, pero en estas estelas, en piedra. Estas inscripciones que encuentra Petri, la encuentran dentro de las minas, por eso yo les dije bien, dentro de las minas, que él nos pudo haber escrito, nada más que los mineros. ¿Está? Bien. Entonces Petri determinó rápidamente que esos símbolos tenían el aspecto de jeroglíficos egipcios, pero le extrañó que solo se usaran unos pocos signos. Además, y acá están la foto de esta inscripción, estaban realizados de forma muy rudimentaria, sin la disposición ni la proporción que requería la norma y la elegancia de la escritura jeroglífica. En un artículo escrito un año después de su hallazgo, Petri se sugirió que probablemente se tratara de un primitivo alfabeto, tal vez utilizado por gentes que no sabían leer ni escribir. O sea, sabían leer y escribir, pero no tenían la cultura de los egipcios, como dijo Susana. ¿Tá? O sea que esto es lo que ellos encuentran. Por supuesto que no son jeroglíficos. Tampoco, o sea, no reconocemos nada nosotros. Por lo tanto, si yo veo esto también en contexto, ¿verdad? Contexto histórico del lugar, etcétera, etcétera, también me llevaría a pensar de que es una forma de escritura de algún pueblo que utilizó o que estuvo en ese lugar. Y además otra cosa, no se olviden que la fecha de datación de esta inscripción coincide con el Reino Medio, no es que fueran escritos antes o después o en el periodo de yo qué sé qué, ellos sabían que esto había sido escrito en el Reino Medio porque el templo de Hathor había sido construido durante el Reino Medio y durante el gobierno de determinados faraones, o sea que estaba en la época muy acotada, no era que podía ser de cualquier época, la época estaba acotada al Reino Medio y al gobierno de 2 o 3 faraones por la construcción del templo. ¿Está claro? ¿De cómo llegaron a esto? ¿Sí? Sí, Que es sí. lo que me interesaba a mí. Bien, esto es un pedacito de un ladrillo en Fayenza que también encontraron en el templo de Hathor. Se encontró muy poquitos objetos, pero objetos sumamente importantes, como estas inscripciones, este pedacito de ladrillo que tiene el final de un cartucho, ¿lo ven acá? Está bien delineado el final del cartucho, ¿tá? Esto no tienen por qué verlo, así que vamos a... Bien, hasta que muchos años después, 11 años después, Alan Gardiner, que era esta persona, este señor, que era un especialista en jeroglíficos egipcios, ofreció la demostración definitiva de que se trataba de un alfabeto,
¿tá? Cuando publicó su propia interpretación de los símbolos hallados en las minas y en el templo de la diosa Hathor en Seravit el-Kadin. Gardiner demostró que en realidad esos torpes signos eran una versión primitiva de los que unos siglos más tarde utilizarían los cananeos y los fenicios para escribir sus lenguas. Él encuentra muchas similitudes con el alfabeto fenicio y el alfabeto cananeo de siglos posteriores, o sea, y de 700 años después. ¿Se acuerdan que yo les dije? El alfabeto fenicio se hizo en el año 1100 y esto estamos hablando de 1800, o sea, pasaron 700 años. Gardiner, así como otros egiptólogos, conocían varias lenguas, ¿tá? Ellos sabían de muchísimas lenguas muertas, conocían diferentes alfabetos antiguos, y él compara estos símbolos con los alfabetos fenicios y cananeos posteriores y encuentra muchas similitudes. Y ahí entonces cuando piensa que era una versión primitiva de estos, digamos, alfabetos, ¿tá? Que tanto los cananeos como los fenicios utilizaron para escribir sus lenguas. La interpretación de Gardiner era que en este lugar, ello es la interpretación de él, cosa que después se supo a ciencia cierta, ¿verdad? Que en las minas de turquesa habían trabajado cananeos, o sea, semitas, que por lo que él tradujo de estas inscripciones, eran dedicatorias religiosas, ¿tá? O sea, él trata de traducir estos escritos, estas formas de escritura primitiva que nosotros vimos acá, y llega a la conclusión de que son escrituras para la diosa Hathor. Y piensa también que la única forma que tuvieron de escribir eso fue tratando de copiar jeroglíficos, o por lo menos el sonido de los jeroglíficos, a su propia lengua. Es lo que yo le decía hoy. Trataron de adaptar, ¿verdad? Lo mismo que hicieron los egipcios, lo mismo que hicieron los sumerios. Sacaron el sonido de los jeroglíficos y lo utilizaron para su propia lengua. Es como si yo utilizara el sonido de las letras chinas o de los caracteres chinos y lo tratara de adaptar al sonido de mi lengua. Fíjense qué cosa tan loca, ¿no? Y qué cosa tan difícil. Tratar de adaptar los símbolos del sonido de una lengua al sonido de otra lengua. Y sin embargo, las pruebas apuntan a que eso fue lo que hicieron. Sí, será difícil, ¿tá? O sea, es difícil pensar para nosotros en este momento, pero piensen que eran personas que no tenían su propia lengua escrita. Por lo tanto, supieron aprovechar lo que tenían a mano, ¿tá? Supieron aprovechar, aunque fuera una lengua completamente diferente a la de ella, a la de los cananeos, supieron aprovechar la lengua escrita que tenían a disposición, y por el sonido de esa lengua pudieron adaptarlo al suyo. Susana, decime. Yo lo que te digo, por ejemplo, yo te digo mu y señalo una vaca. Entonces, ellos lo que querían después es ese mu traducirlo para ellos, para referirse a la vaca. Como Pero para, yo no entiendo, Claro. pero Sí. yo no entiendo algo. Ellos escuchaban el sonido, lo asociaban al carácter egipcio. ¿Por qué no lo escribían en egipcio directo y por qué lo modificaban? Bueno, no sabían escribir en egipcio, si era dificilísimo para ellos. No, No, claro, no, porque, pero claro, no para sabían escribir. No, yo exactamente. digo, yo entendí que ellos adaptaron los caracteres y los sonidos egipcios a esas Sí. escrituras que estaban haciendo. O sea que ellos sabían algo, si no, no podían adaptar nada. Bueno, bien, buen punto. Algunos egiptólogos modernos creen que esas personas tendrían que tener capataces, obviamente, que tuvieran un conocimiento rudimentario de la lengua egipcia. Sí. Sí, yo siempre Entonces, pensé que eso eran insultos a las capataces en otro idioma. Empezó ahí, Otro idioma, a ver.
Claro, ahí va, exactamente, diste en el clavo. ¿Vieron? Como todos estamos pensando y vamos de a poco yendo a descubrir el cómo. Esto lo hizo una sola persona, bueno, pero tenía mucho más conocimientos que nosotros. Se cree que los capataces de los semitas que eran semitas podían haber tenido algún conocimiento, no tanto de los jeroglíficos, sino del jeroglífico en sí, como nosotros lo conocemos, sino de las otras adaptaciones de los jeroglíficos, sobre todo del, ¿cómo se llama? El demótico, ¿tá? Que sí tiene símbolos parecidos. El demótico, al ser una abreviación o una forma más sencilla de escritura, sí tienen caracteres bastante, no, tiene algunos caracteres similares. Entonces, se piensa entonces que fue una cosa sumado a otros factores, ¿verdad? O sea, la necesidad de dejar por escrito algo y que se llega a través de la fonética, o sea, de la forma de hablar, Claro. de los sonidos, de la similitud de los sonidos. Y lo de la vaca no es tan exagerado, pero sí. Tengo un ejemplo, a ver si lo puedo. Para adaptar los jeroglíficos egipcios a su lengua, los trabajadores semitas de Serabit el-Kadim utilizaron un método que los lingüistas llaman acrofonía o sonido inicial. Su principio consiste en dar a un símbolo un valor fonético que coincida con el primer sonido de la palabra que se expresa. ¿Tá? Pero eso depende o sea, eso es en una época que no existía la escritura. Imagínense, nosotros lo teníamos todo digerido, pero imagínense en la necesidad, como dijo Susana, de un alemán y un chino entenderse. Si no hablan inglés, no se entienden. Entonces, lo que yo, supongamos que el chino ni siquiera tiene alfabeto. Supongamos que el chino necesita comunicarse con el alemán o escribir algo en el idioma del alemán. Y entonces lo que va a buscar es eso, lo que se llama acrofonía o sonido inicial. En cierto modo, los egipcios utilizaron este mismo método para darle valor fonético a sus signos. O sea, el inicio de la palabra es el valor fonético de la palabra. Por lo que estos semitas no debió de resultarles demasiado difícil aplicar esta misma técnica a su propio sistema de escritura, o sea, el valor fonético. Por ejemplo, la dificultad residía en que ellos hablaban una lengua distinta, por lo que debían establecer nuevas correspondencias entre el símbolo y el sonido. Así el agua en Egipto se decía nut, ¿Cómo? nut, ¿Cómo? nut, No, no. N-O. nt, Ah, N-T. nt. El problema es que los No. egipcios no escribían las vocales. Sí, sí, sí. Entonces se escribía nt, se pronuncia nut. ¿Tá? La N es lo que tenemos que retener, la N. ¿Tá? Pero en la lengua semita, agua, se dice maim, M. ¿Tá? La N se transformó en M. N es muy similar, NM, es muy similar. ¿Tá? Por lo que Entonces ahí, perdón, entonces ahí no solamente estaban los cananeos, sino que por fuera había mucha gente y entre ellos estaban los abiru, que después terminaron siendo los hebreos. muy bien. Y en hebreo, Maim significa agua. Muy bien, Sofía. Gracias, eso es lo que quería, que vos dijeras eso mismo. ¿Entienden? Que es fantástico, ¿no? Porque realmente a través de la lingüista, de la lengua, es que se conoce el origen de los pueblos y la relación que se tenía. Por eso siempre les digo yo, hebreos, semitas, cananeos, tenían todos un origen en común. Sí, Beatriz, decime. La necesidad que tenían ellos de comunicarse los impulsó. Está Exacto. perfecto. Claro. Sí. Una Y había necesidad otra inicial. cosa. El jeroglífico para agua es unas olitas, Sí. son unas olitas, así escriben agua. El jeroglífico que escribe la palabra
agua son como olitas, ¿tá? N, Exactamente. Tomaron eso, la claro. M de su Mm. sonido asociado al jeroglífico del agua y así escribieron la letra M y así evolucionó la letra M, porque la evolución de la letra M nace en el jeroglífico de agua, la letra M y la N. Las dos letras de nuestro alfabeto provienen del jeroglífico egipcio que escribe agua. ¿Por qué? Bueno, Por la pronunciación, por cómo ellos lo decían y por esta acrofonía que utilizaron, ¿tá? Los semitas para escribir su propia palabra a través de la asociación de sonidos. ¿Vieron? Es muy sí. difícil, pero después que logro La- explicarlo, tiene mucho sentido, ¿se Te dieron quería cuenta? decir que como sucedió con el ojo de Horus, que para los romanos era parecido a una R. Sí, porque Sí. tiene la colita. Sí, muy bien. Después pasó lo mismo con otras palabras, sí, que tenían como una R o con la D también, por el sonido que está asociado al jeroglífico de pie, que es como una B. Entonces ellos utilizaron varios ejemplos para poder armar este alfabeto. Bien. Por otra parte, puesto que el egipcio jeroglífico no escribía las vocales, los semitas de Serabit el Kadim tampoco representaron los sonidos de las vocales, por lo que su alfabeto era solo consonántico. De ahí, bueno, ellos copiaron, digamos, porque no tenían más remedio. Si venían ya, digamos, copiando, por decirlo de alguna forma, la forma de escritura egipcia y transportándola a su propio idioma, al no existir vocales en los jeroglíficos, ellos tampoco las terminaron de escribir. ¿Vieron? Bien. Bueno, la cuestión es que por ahora nosotros decimos, bueno, está fabuloso. Los trabajadores de las minas de Serabit el Kadim, entonces fueron los que escribieron por primera vez el alfabeto proto-sinaítico que después fue usado cientos de años después por los fenicios para escribir su propio alfabeto. ¿Está? Dio toda una vuelta, pero estamos en la misma región geográfica. Las culturas terminaban en contacto. ¿Está? Estoy hablando de hebreos, fenicios, o sea, todo eso. ¿Qué pasa? La historia tiene que reescribirse. Entonces, lo que a principios del siglo estaba como que decíamos todos, sí, sí, está perfecto. En el año 99, en un valle muy cerca de Luxor, 1999, en un wadi cerca de Luxor, dos egiptólogos norteamericanos encontraron unos signos muy similares a los de las minas de turquesa. Estos textos, estas inscripciones, estaban datados entre 1900 y 1800, o sea, que eran o de la misma época o un poco antes de las inscripciones encontradas por Petri en Sinaí. Y ellos pensaron que entonces quizá los mineros del Sinaí, de las minas de turquesa, no habían sido los primeros en escribir ese protoalfabeto, sino que en realidad habían sido otros semitas que habían estado muy cerca de la ciudad de Tebas, en el Egipto, en la tierra de Egipto propiamente dicha. O sea que no es que haya sido un paso atrás, sin embargo, que fue un aporte más de estos norteamericanos. ¿Entendieron cómo se dio? O sea, Sí. en el año 1900 y poco se encuentran estas inscripciones en la mina de turquesa. Se hace todo un estudio y se dice, bueno, los mineros fueron los que inventaron este protoalfabeto. Y 100 años después se encuentran otras inscripciones más antiguas cerca de Luxor, donde me dicen, oh, capaz que no, capaz que los mineros no fueron los que inventaron, sino que los que lo inventaron fueron semitas
que vivieron en Tebas, y eso da la pauta de que las poblaciones semitas en realidad vivieron en Egipto. Y eso es súper interesante porque no se sabía eso hasta ahora. Nosotros pensábamos que solamente tenían contacto en el delta, pero no había habido ningún tipo de rastro, digamos, o de algo arqueológico que constatara que había habido semitas en la ciudad de Que Tebas. había vivido ahí. Exacto. Pero no se olviden, perdón, pero no se olviden que con las grandes hambrunas no solamente llegaban a la península de Sinaí, sino que seguían hacia el sur, Exacto. que es donde estaba el alimento. Exacto. Así Muy que es bien. muy probable que llegaran hasta Tebas o un poco más. Sí, tal cual. Eso mismo es lo que se cree. ¿Está? Aquello que yo les leí del Éxodo, del Génesis, perdón, de José y todo lo demás, está súper interesante. Yo les dije, si tienen ganas, léanlo, porque realmente es muy interesante la historia. ¿Está? Y si pensamos que la capital de Egipto durante mucho tiempo fue la ciudad de Tebas, y como bien dice Sofía, ¿dónde iban a comerciar? Si tenían que comerciar con el faraón directamente. Recuerden, el comercio era del faraón, no era de Bueno, gente sí. común, ¿tá? Ah, Era del faraón. Entonces, si tenían que comerciar directamente con el faraón, tenían que ir a la capital de Egipto. ¿Está? Bien. sí, sí. Bueno, ¿qué hora es? 25. Mm, esperen un segundo porque no. 18:25. Sí, no quiero seguir mucho más porque me duele horror en la cabeza aparte. Vamos a ver alguna otra figura y dejamos el final de esto para la clase que viene. No te preocupes, Andrea. Si se te duele la cabeza, deja cortar ahora. Dejamos No, por no, acá, Ya Andrés, tenemos esto. hasta el mostrar, lunes. mostrar fotos no me causa nada, no se preocupen. Lo que pasa es que me falta explicarles o mostrarles unas figuras que se encontraron en el templo de Hathor. Vieron que yo les dije inscripciones, un par de estatuillas y una esfinge. Bueno, la esfinge es la que dio la clave para todo esto que les he estado narrando. El tema es que no puedo hoy mostrarle la esfinge porque no tengo tiempo, así que vamos a ver alguna otra foto y terminamos por acá con Gardiner. Estábamos viendo a este señor que, como les decía, había aprendido un montón de lenguas, ¿verdad? Era como Champollion, o sea, tenía un conocimiento muy grande de diferentes lenguas del Medio Oriente. Y O sea que era lingüista. exactamente, y este es el alfabeto proto-sinaítico, ¿tá? Así es que, ven, miren, la M que está acá, ¿tá? Para señalar la palabra, la letra o el sonido más bien, y después estas Andrea, sí, parece un alfabeto, capaz que me estoy equivocando, Sofía, pero no parece un alfabeto judío israelí. Ay, a Aleph, ver, yo lo tengo muy chico como para poder verlo. Pero el pero a primero ver, dice Aleph, Yod Bet, sí, mirá, Aleph, tiene. Bet, Gimel, Mm, Dalet, Hei, Waf, son mm, letras del alfabeto hebreo. Ay, Exacto, lo perdí. pero ahí. sí, sí, porque es un alfabeto proto-sinaítico es el nombre, proto-sinaítico, pero esto tiene este nombre porque se encontró en el Sinaí, ¿tá? Pero si le hubieran puesto proto-cananeo o proto-semita, es lo mismo. Sí, Es lo que acabo de decir. ajá. Eran pueblos semitas, pueblos que tenían en común una lengua. Semitas, hebreos, Mm. cananeos, eran el mismo tronco lingüístico. Por eso no es de extrañar que dentro de estos símbolos
Sofía ya reconoció algunos del hebreo, claro que sí. Es que está perfecto, O tiene sea, que ser así. las palabras que están acá son todas del alfabeto hebreo, Ay, bueno, no los dibujos eran anteriores, exacto, pero A sí eso las te iba a letras, decir. pero sí exactamente. el nombre. Claro, es que está perfecto, es que tiene que ser así, si no toda esta teoría daría en el balde. Está Por perfecto. ejemplo, Aleph es la A, Bet es la B, Gimel es la G, Dalet es la D, Hei es como una H, Va creo que es un palito, que es Va viene a ser una B. Sí, Eh, bueno, son todas ahí, ya ni me acuerdo. sí, Lamet es la L, Mem es la M, Nun es la exacto. N. Claro. Ahí no me acuerdo. Tzadik viene a ser como un 3, Sí. y bueno, está Pero vieron que Shin. esta letra, esto Sí, que dijo Sofía recién, que era la M, este es el símbolo de agua. El claro. símbolo específico de agua es Claro, esto. Mai. Entonces, vieron que todo lo que entendió Petri, todo lo que entendió Gardiner, sumado a los últimos descubrimientos, dieron como resultado que se pudiera formar este alfabeto que se llamó protosinaítico, por donde se descubrió, pero que en realidad está aplicado a las lenguas semitas. ¿Está? Ujú. Bien. Bien. Acá es donde, acá está Seravit el Kadim, y acá está el Wadi ese, muy cerca de Tebas. ¿Vieron? La ubicación está acá. Y en este lugar se encontraron este tipo de inscripciones que están acá, que ahora vamos a ver en otra foto, que son estas. ¿Ah? Estas son las inscripciones que se encontraron en Wadi el Ol, cerca de Tebas. Después, cuando yo les pase el PDF, que no va a ser hoy, porque no lo terminamos, va a ser la clase próxima, van a poder leer los nombres. De todas maneras, con todo esto, el texto lo van a entender mucho mejor, pienso yo. Bien, muchas similitudes, como por ejemplo esto, pero ven lo que le llamó la atención a Petri era que estaban escritos de manera diferente. O sea, no, esto no eran jeroglíficos ni ahí, esto tenía que ser otro sistema de escritura eh, nuevo para la época, propiamente dicho, ¿no? Acá vemos la misma escritura, digamos, además está escrito en piedra, ¿ah? Y la copia, digamos, que hicieron la pareja esta de arqueólogos norteamericanos. Y para que vean las similitudes, este sí es el alfabeto fenicio, tiene bastantes similitudes, sobre todo ciertas letras como la M y la N, siguen siendo las letras que más similitudes tienen, la B, la A, aunque está torcida, pero esto es normal en las letras que después, eso fue lo que leí, que es normal que las personas cambien el sentido de la escritura al escribirla cada vez más, lo vemos nosotros también. Y esto es otra cosa que mejor se lo muestro en la clase que si no, no Me lo... tengo que retirar hasta la próxima y perdone la interrupción. No, que ya está, yo ya terminé porque ya es la hora y aparte ya no sé ni cómo me llamo. Así que bueno, ¿tienen una última Gracias. pregunta antes de terminar la clase y ya está? Algo que Te quieran llamas Andrea decir. María por las dudas. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Bueno, chiquilines. pasen Chao, lindo. Gracias, Andrea. Andrea. Bueno, nos Nos vemos vemos. lunes. Gracias, Chau, chau. Andrea. Chao. Mañana no sé Chao. cómo me van a encontrar, la gente de historia. Bueno, Te descansen. ayudan. Chao. Hablamos Chao, hasta mañana. mañana.